Y bueno, quería preguntarles al respecto si creen conveniente o creen posible poder reponer en algún momento una clase, o sea, tener como una clase extra. Yo estaba pensando quizás en la semana que entra, digo, para poder planear bien los tiempos y todo, este, poder tener alguna sesión extra. Digo, esto lo dejo a su, o sea, dependiendo de la disponibilidad que tengan y demás, ¿no? De su horario y de su carga de trabajo. Entonces, pues sí me gustaría que lo comentaran, que lo valoraran y pues ya la siguiente clase me dicen si se puede, si están de acuerdo y ya programamos la sesión. ¿Les parece bien? Sí, maestra, acá lo platicamos, a ver qué tal. Ok. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén teniendo una buena semana, que haya sido un buen inicio de, este, de trabajo, de otra semana más de clases. Este, tenemos pendiente terminar de discutir los textos sobre todo el de González y el de Aguirre Rojas, y empezar con los otros tres de Banjo, de Martínez Assad y de Manuel Miño. La idea era, bueno, la dinámica que yo había planteado era el, pues ver los comentarios y votar por los comentarios que ya pusieron sus compañeros, y a partir de los comentarios más votados, pues comentar precisamente esas participaciones. Pero veo que en la pizarra o en el Padlet que estamos formando, pues primero, pues no todos han comentado, y después, tampoco se ha votado en los comentarios. Entonces, creo que sería bueno, este, pues que le dieran una revisada a los comentarios y que emitieran un voto. Es decir, pueden poner un estoy de acuerdo, una manita hacia, un pulgar hacia arriba, o estoy en desacuerdo y un pulgar hacia abajo. Y entonces a partir de ahí comenzar la discusión de la clase. Ok, entonces vamos a... Siempre se me pasa esto. Vamos a iniciar la grabación de la sesión y entonces sería esto, vamos a dar un tiempo, que serán unos 10 minutos para que revisen los comentarios. Si quieren hacer algún comentario, también pueden ponerlo. Recuerden que hay que identificar también el comentario, este, para saber pues quién está comentando, y por favor pues voten por los comentarios que están ya publicados o por los que se están publicando. Ok, entonces vamos a dar unos 10 minutitos. Y no se les olvide registrar su asistencia en el chat también, por favor. Entonces, ahorita lo son las 9:08, a las 9:20, comenzamos la discusión, ¿ok?
¿Ya están listos? Ok. Bueno, muy bien. Pues antes que nada, muchas gracias a quienes cumplieron con poner su comentario en la pizarra. Ojalá que en los próximos ejercicios, pues los demás también lo hagan. Digo, este tipo de ejercicios y incluyendo también la encuesta de salida, pues digamos, me da a mí la posibilidad de ver cómo va la clase y pues es parte, digamos, también del trabajo de la materia para ver si hay dudas, cómo va pues cómo van los temas. Es difícil, dado el tiempo que tenemos en las sesiones y esto, y que todos participen, entonces por eso, digamos, estoy optando por este tipo de ejercicios, ¿no? Para ver pues cómo va las lecturas, y lo que están opinando o lo que están pensando a partir de ellas, ¿no? Y digamos, también a veces es difícil que todos tomen el micrófono o que escriban sus comentarios, entonces para expresar dudas. Entonces, por eso son importantes también las encuestas de salida. Entonces, por favor, pues les pido que las contesten y me da a mí también la pauta de si hay que hacer ajustes en la metodología de la clase, pues poder hacerlas a tiempo, ¿no? Y que no nos gane el tiempo final del semestre y haya demasiadas dudas o huecos ahí en, en, en el contenido de la clase. Bueno, entonces, veamos cuáles son los comentarios que han recibido más votos o más de acuerdos. Comenzando con la lectura de Carlo Ginzburg, tenemos el comentario de Arnoldo, que nos dice, no sé si nos quieras leer tu comentario, Arnoldo, y a partir de eso comentamos. Pues que... Se supone que está en la pantalla también, Sí, no sé si ok. el de la microhistoria de Nietzsche, ¿no? Sí, por favor. Bueno, la microhistoria acorde a Nietzsche, bueno, o Nietzsche, ¿no? Como se pronuncia. Acorde a Nietzsche, la microhistoria es una forma de historia anticuaria, la cual es llevada a cabo principalmente por gente con fuerte amor hacia el lugar donde nacieron, pues en él se ven reflejados a sí mismos. Exactamente, entonces, Carlo Ginzburg en su artículo precisamente nos habla o empieza hablando de este acercamiento, bueno, los tipos de realizar, de cómo se realiza la historia, ¿no? Y uno de esos tipos es la historia anticuaria. Y una de las características que retoma Ginzburg para, digamos, explicar o fundamentar parte de su definición de región y de historia regional es el apego o eh, digamos, el deseo de querer historiar algo que nos es cercano, ¿no? En este caso, pues, el lugar en donde nacimos, en donde la persona nació, creció, que está relacionada con un apego sentimental personal, ¿no? O un apego personal, más bien dicho. Entonces, y este tipo pues le denomina historia anticuaria, ¿no? Porque está llevada. ¿Cuál sería aparte del apego emocional, cuál sería la otra característica que podríamos decir que es que distingue este tipo de historia?
No sé si esto yo creo que era, esto ya lo mencionaba Ginsburg, no de Nietzsche. Era como que la historia, ¿cómo decirlo? Es un tipo de historia, digamos, no tan profesional. No es algo que sea normalmente al principio de historiadores, quienes sí la pueden retomar, pero muchas veces son hechas por gente que tiene algún tipo de interés en las historias que hay en la localidad y que tiene cierto conocimiento literario y va recopilando este tipo de anécdotas y hechos. Cronistas también. Exactamente. Los cronistas, Ah, exactamente. Este tipo de historia va a ser muy característico, bueno, digamos, también dado el apego emocional o el apego sentimental, va a tener esta característica de que no va a seguir tanto o no va dentro de la forma en la que se hace, no va a seguir una metodología, digamos, científica. Una metodología que va a adoptar la historia. Acordémonos que en esta parte o en este momento, pues las teorías y métodos de la historia están también en formación, ¿no? Y todavía está esta discusión de si la historia es una ciencia o no, o cómo se aplica el método científico, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esa es una característica que le proporciona Nietzsche y que también retoma Ginsburg en su ensayo. Bueno, gracias. Vamos a ver ahora, Eric, ¿puedes ayudarnos con la lectura de tu comentario? Ah, bueno, espérenme, Lucero quería decir algo. Perdón. Sí, no, Sí, adelante. gracias. Yo quería mencionar, bueno, tal vez no es tanto a Ginsburg, sí a Ginsburg porque es lo mismo, pero también, ahorita vamos a verlo, pero creo que no va a tocar mi comentario. Y por eso nada más quería como que sobreponerlo sobre lo de Ginsburg, porque, porque también Aguirre menciona que en sí ya se ha ido como desechando el concepto ya original de región y me gustó mucho cómo él peleaba su comentario también con otro de Block y defendiéndose el concepto, vaya, de que se ha ido ya siendo feo con tantos historiadores y economistas que lo cambian y lo van difundiendo a como él lo de ayer les plazca. Y así como lo menciona también Ginsburg, que así como tienen su apego como los cronistas, pero también, perdón, lo van ya cambiando, pero ya, o sea, haciéndolo feo, diciéndolo así, o sea, diciéndolo que está ya todo cambiado y mal hecho, pero sí me recordó mucho a lo que decía Aguirre en ese párrafo nada más. Disculpe. Sí, no está bien, o sea, sí, lo vamos a ver también, bueno, va a ser parte o forma parte de la discusión del texto de Aguirre y digamos, este texto de Aguirre es bastante provocador, creo. Y pues bueno, sí, ahorita ampliamos un poco más la discusión cuando pasemos al texto de Aguirre, pero muchas gracias, Lucero. Entonces, Eric, ¿puedes ayudarnos con la lectura de tu comentario, por favor? Bien, la microhistoria es analítica. La microhistoria puede verse como la historia local entendida como formulación de preguntas de carácter general planteadas a una documentación proveniente de un ámbito circunscrito. Aquí quiero hacer un paréntesis porque algo que no puse en mi comentario es que esta idea está basada en la definición de historia local de Mark Bloch, que propone a finales de 1933. Que bueno, citándolo es más o menos lo que acabo de poner, que es una pregunta de orden general planteada a los testimonios que proporciona un campo de experiencia restringido. Y bueno... Exacto. No, sí, adelante. Iba a terminar que esta idea de microhistoria se trata de una historia más bien analítica que remite implícita o explícitamente a una óptica comparada. Muy bien, muchas gracias, Eric. De quienes estuvieron de acuerdo con el comentario de Eric, ¿quieren decirnos por qué o ampliar un poquito su visión sobre el comentario de Eric?
Yo no voté, pero porque se me olvidó, pero estoy de acuerdo con mi comentario, porque muchas veces estas historias sirven para sí mismas, o sea, al ser historias locales o microhistorias, quien no entienda de la región o quien no viva ahí, no es como que le da igual, pero simplemente no la va a tomar de la misma manera que la va a tomar otra persona. Va un poco con lo que mencionaba Arnoldo, que de los cronistas. Muchas veces las personas que lo tratan ahí mismo son quienes lo van a abarcar de una manera tal vez no tan profesional. Ok, pero entonces aquí digamos, empezamos con esta definición de la historia local o de la historia local como esta historia que se construye, estas narrativas que se construyen a partir del apego, de los recuerdos, etcétera, ¿no? Pero aquí ya con el comentario de Eric es, digamos, la evolución o es parte de los cambios de la propuesta que realiza también Ginsburg a partir digamos, vemos cómo va evolucionando la concepción de la historia local, ¿no? Entonces, esta historia anticuaria pues vendría a ser así como no tomada tan en serio precisamente por esta falta de carácter científico o de prueba, o sea, de que su fundamento es la memoria propia, la memoria familiar, el apego y no tanto el análisis, ¿no? Pero aquí en esta parte de la lectura y con el comentario que nos hace Eric, se trata de empezar a hacer una revaloración de este tipo de historia, ¿no? Y de los cambios que se van haciendo también en la forma de hacer esta historia, de cómo se van introduciendo otras metodologías, otras fuentes para poder explicar fenómenos o acontecimientos en comunidades pequeñas, ¿no? Generalmente recordemos que en cómo ha ido evolucionando también los temas de estudio de la historia. Generalmente, ¿cuáles son los temas que generalmente o que tradicionalmente le importaban a los historiadores? Pues militares, los típicos temas de militar, guerra. La realeza. Ajá. La realeza, ¿sí? ¿Qué más? Ya una vez que se quitaron los reinos. Política en general, o sea, figuras importantes, por así decirse, figuras de poder. Exactamente. Los temas tradicionales de la historia habían sido o las gestas heroicas en la guerra, que igual también pues, se circunscribe a historiar cierto tipo o a determinados personajes, el entorno político, es decir, los grandes líderes, los reyes, ya después con el Estado-Nación, pues los presidentes, etcétera, ¿no? También las historias nacionales, acordémonos que se trata de ver como estos procesos a nivel nacional y forman parte también de la construcción y el fundamento del Estado-Nación europeo. Entonces, estos son los temas que tradicionalmente ha seguido la historia en general. ¿Y qué pasa con escalas más pequeñas? Habían sido como dejadas de lado. Ok, gracias Brenda. Habían sido como dejadas de lado y digamos no habían dejado o se habían quedado en esta parte de la historia anticuaria, ¿no? Pero introduciendo unas nuevas formas de análisis, vemos o ven Ginsburg y otros más tratan de rescatar esas historias locales o esas historias
micro, ¿no? Entonces, vamos entonces a ver el comentario de Ángela. Ruth, ¿nos puedes ayudar, por favor? Maestra, por ¿Sí? si no llega a aparecer Ruth, dice que está teniendo problemas con Teams, así que a lo mejor no podrá decir el comentario o a lo mejor sí. Ok, gracias Ricardo. Entonces, ¿alguien más que nos quiera ayudar a leer el comentario de Ángela? Pues yo lo puedo leer. Ok, gracias. ¿Sí me escucha, verdad? Sí. Gracias. Bueno, dice la microhistoria. El prefijo micro no se relaciona necesariamente a la pequeñez o marginalidad del objeto. Más bien alude al carácter analítico del modo de ubicarse frente al problema. Es por ello que la microhistoria no es necesariamente la historia de lo mínimo. Va mucho más allá de eso. Para Nietzsche es aquella que se realiza por el amor a los orígenes. Exacto. Entonces, aquí vemos, esta es ya, digamos, la contribución de el punto importante de la microhistoria. Es decir, hacía Ginsburg la comparación o el símil, la analogía entre el uso del microscopio, ¿no? O sea, digamos, para las historias nacionales, pues usas el lente como normal. Para las historias universales o las historias, lo que ahora podríamos llamar historias globales, o en otro momento se llamaron también historias totales, pues se usa como un telescopio, ¿no? Así te permite ver el fenómeno así a nivel, pues un nivel más grande o con una perspectiva más grande. ¿Y qué pasa con la microhistoria? La microhistoria lo que hace es reducir la escala de visión a una comunidad más pequeña, a un fenómeno más pequeño, y no por esto, o que afecta a una región más pequeña. No por esto deja de ser importante, no por esto deja de reflejar o de constituir, digamos, o de aportar cosas al conocimiento de la historia de un pueblo, de una nación, ¿no? Entonces, este es, digamos, el punto importante de Ginsburg, y en que el análisis de los documentos y de los documentos que pertenecen a un fenómeno analítico local o a un fenómeno analítico en escala micro, son también importantes, ¿no? Y, digamos, tienen también su complejidad, que en este caso, como hemos visto, pues como hemos visto a través de las lecturas que hemos estado haciendo, la definición precisamente de ese problema y la justificación de la utilización de la escala micro también va a tener su grado de complejidad y de dificultad, ¿no? Entonces, este es aquí el meollo del asunto, la propuesta principal de Ginsburg y de la microhistoria. Entonces, ¿cuál es el texto importante o el texto clave de Ginsburg? ¿De qué trata? ¿Se refiere a la lectura? ¿De qué trata en sí? ¿No se refería al qué? Perdón que interrumpa, ¿al queso y los gusanos? Exactamente. El queso y los gusanos es el texto clave o el texto insignia de Ginsburg, ¿no? Y trata pues de esta historia del molinero y de, pues, quién se va a fijar en un personaje que no forma parte de la realeza, que realiza una actividad pues común y corriente,
¿A quién le va a interesar lo que piense un siervo, ¿no? O digamos, una persona que no está en posición de liderazgo? Sin embargo, Ginsburg retoma este juicio que se le hace, todos estos testimonios que se toman o se registraron en ese juicio en el que participó. Y entonces allí puede descubrir o puede darnos o brindarnos como una ventana hacia lo que pensaba un individuo común y corriente en ese tiempo, ¿no? Y ahí entonces nos sirve para quitarnos ideas de que, pues, o más bien dicho, nos proporciona una visión desde abajo, como diría Aguirre Rojas, ¿no? Son estas historias que tienden más a lo social y reflejan también aspectos culturales de otros sectores de la población, ¿no? Y bueno, por último vamos a leer el comentario de Emerson, que se inspiró muy bien. Emerson, ¿nos puedes...? Bueno, antes Ricardo quiere comentar algo. Sí, solo era también nos era una forma en la cual conviertes algo micro, que es pues la microhistoria, válgame, de la lectura de Ginsburg en algo macro. O sea, es transformar a lo mejor el pensamiento de una persona en, no todo el pensamiento de la época, pero sí un buen ejemplo de cómo se puede pensar. Exactamente, te puede ayudar como a extrapolar, ¿no? De decir, bueno, tenemos este caso y probablemente pues no era el único que pensaba así, ¿no? Y probablemente había muchos más que pensaban así. Entonces, esta es, digamos, también parte, digamos, es parte de las contribuciones de la microhistoria, ¿no? Que te permite hacer como el cambiar la mirada, ¿no? De ir de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, que es parte también, digamos, del tipo de análisis que se hace o que siguen los métodos de investigación, ¿no? Ok, entonces, Emerson, ¿nos quieres apoyar, por favor? Sí, dice el modelo tónico de Ginsburg. Un cuestionamiento planteado por el autor que sintetiza la idea que quisiera comentar en estas instancias es el siguiente. ¿Por qué debemos pensar que los microorganismos o las partículas subatómicas son objetos irrelevantes? En esta analogía, Ginsburg compara estos componentes con la microhistoria, que es habitualmente marginada o desplazada por considerarse como poco contribuyente al constructo del conocimiento histórico. Considero que este ejemplo tiene una intención clara, el revelar el papel preponderante de la microhistoria para la realización de investigaciones objetivas libres de generalizaciones. De la misma forma en que para comprender óptimamente los procesos físicos presentes en cada instante de nuestro entorno, es vital entender el comportamiento de las partículas. Gracias. De la misma forma en que para comprender óptimamente los procesos físicos presentes en cada instante de nuestro entorno es vital entender el comportamiento de las partículas subatómicas, es necesario estudiar la historia de las comunidades para brindar una mayor certeza a estudios que pretendan abarcar de manera objetiva determinadas regiones. Bueno, muy aquí bien. perdón. No, sí. Gracias. Creo que mi comentario pues es en cierta medida muy relacionado a lo que mencionaba Angie, que es sobre la importancia el no, pues, no juzgar a las cosas por su tamaño, ¿no? Creo que es tal vez un buen resumen, porque, bueno, yo creo que ese ejemplo o esa como comparación que hace Ginsburg en el caso de la química, pues, con las partículas atómicas o atómicas, o en la biología con los microorganismos, pues sabemos que en estas ciencias exactas, pues estos componentes pues lo son prácticamente todo, ¿no? Son como el fundamento bajo el cual se construye todo lo demás o bajo el cual se llega a conocer de una mejor manera todo lo demás, todo lo más que concierne a estas áreas. Entonces creo que Ginsburg al plantear esto pues está como dándole un papel ahora protagónico a la microhistoria en el sentido en que
puede servir como un objeto de estudio que permita brindar una mayor objetividad a todas las demás otras vertientes que parten de la microhistoria, porque pues creo que podría decirse que es la asimila como una especie de rompecabezas, bajo el cual cada pieza pues está integrada por una microhistoria, y una vez unidas y cohesionadas estas, pues ya se construye una historia más amplia de una región o de determinado país, etcétera. Entonces, creo que sí, o sea, creo que está también relacionado un poco con lo que creo que mencionaba Aguirre, creo o no, era Luis, Luis, se me olvida el apellido, pero Luis González. sí, exacto, perdón, no sabía si era Gutiérrez o González, pero sí, con el texto del Terruño, en el que también menciona que esto puede servir también tanto para evitar generalizaciones como para corroborarlas, ¿no? En ese sentido puede servir como para descartar información o falsear algo, como lo propondría Popper, o también para comprobarlo. Entonces creo que esos son como los puntos más relevantes que plantea Ginsburg con esta frase. Y bueno, creo que sí, o sea, sí está muy relacionado prácticamente con lo que mencionaba hace ratito Angie, pero pues digo, a mí me gustó mucho ese ejemplo porque creo que es muy, muy sintético y creo que es una buena comparación. Exactamente, sí, tiene que ver, o bueno, son similares los comentarios, y pues sí, estas analogías que hacen, ¿no? Con la biología, los microscopios y demás, pues es interesante. Y pues bueno, aquí lo importante es ver que como se mencionaba Ruth, el grado, pues la escala, que es una escala pequeña, no significa que no sea importante, ¿no? Y no significa que no deba de seguir también cierto rigor en el análisis del proceso o del acontecimiento que se está estudiando. Y bueno, vamos entonces ahora con Luis González. ¿Alguien más, además de Arnoldo, que nos pueda ayudar a leer el comentario? De los que no han participado, queremos escuchar sus voces. Yo lo puedo leer más, si quieren. Adelante, a ver. Si bien el país de alguien es la patria, el terreño es la matria, pues el lugar donde nace. Estas zonas se caracterizan por tener una densidad población baja, algunos edificios públicos importantes, como iglesias o plazas, una población conformada principalmente por familiares y gente que se conoce, así como ciertos problemas referentes con el gobierno de la zona, ya que muchas veces cae en manos de caciques. Ok, muchas gracias. Gracias, Ever. ¿Alguien que quiera comentar o añadir algo al comentario de Arnoldo? No sé, Lorena, Carlos. Yo tengo una idea, profe. A ver, adelante, Miguel. Lo conecté poquito ahorita que estamos viendo en Historia de México Moderno, con como sentido de pertenencia criollo, a pesar de que formaban parte de lo que era la corona española, ellos tenían su sentido de pertenencia más arraigado hacia el hecho de ser americanos, a pesar de ser prácticamente idéntico en la raza, el idioma y costumbres a los españoles europeos, seguían sintiéndose más propiamente americanos. Creo que por ahí va la relación entre el terruño, la matria y todo esto. Exactamente. Pues digamos, como que
no comparten, digamos, el tema de estudio, ¿no? Tanto Ginsburg como González. El hacer historia en escalas más pequeñas, micros. Sin embargo, Luis González, o la microhistoria de Luis González que propone, es distinta, un tanto distinta a la de Ginsburg. Si bien hay algunos puntos similares, también hay cosas distintas, ¿no? Luis González ya se refiere, por ejemplo, a esa, digamos, esa localidad o a ese espacio de estudio como la matria, ¿no? Y lo relaciona mucho con esta idea que también se tiene de la patria y demás, ¿no? Entonces, y aquí, digamos, la patria significaría o representaría pues a la nación, ¿no? Y entonces la localidad o el terruño vendría siendo la matria, es decir, ese espacio más acogedor, ¿no? Más con una relación más íntima, más directa que con la patria, que a veces a algunos les ha resultado pues bastante ajena, ¿no? Y en ciertas épocas, sobre todo con respecto a los momentos y bueno, puede explicarse o puede ejemplificarse los momentos en los que el sentimiento regional o el apego regional va a oponerse o va a manifestarse en oposición o en resistencia a los acontecimientos nacionales o patrios, ¿no? Entonces, esta visión de Luis González, pues aparte de ser una contribución pues importante por el tipo también de estudio que se realiza, el estudio de caso que hizo él o que propuso él al estudiar su pueblo, San José de Gracia, e identificar pues todas las dinámicas sociales que se viven y a un nivel más pequeño, pues esa es una contribución importante, ¿no? Y es una forma también de hacer historia. Entonces, ambos, tanto la microhistoria como la historia, o la microhistoria a la mexicana, que propone Luis González, pues son importantes y han sido fundamento para muchos estudios posteriores, ¿no? De historia local, digamos, porque vamos a ver también que con las críticas que después va a hacer Aguirre y Van Jong y demás, la región pues va a implicar otras cosas, ¿no? O sea, no solamente lo que sucede en el pueblo, sino, digamos, eso estaría determinado o delimitado a una circunscripción política, que según hemos también podido analizar o ver con las demás lecturas y con la conferencia del foro, que espero que también ya la estén revisando, la construcción o la definición de la región es mucho más complejo, ¿no? Es un hecho mucho más complejo. Entonces, vamos ahora con el comentario de Lorena. Bueno, yo comenté que la microhistoria es un arduo trabajo para quien decide escribirla, puesto que la variedad de fuentes de información dependerá de las capacidades para conservar, de las capacidades en las que se conserva la historia de manera oral o escrita, y pues el autor también hace mención sobre este llamado amor a las raíces al momento de escribir la microhistoria, que pues parece estar presente dentro de todos aquellos que se han dedicado a escribirla. Exactamente, aquí pues el tipo de fuentes, ¿no? La variedad ya no es solamente el documento escrito, también son los testimonios de las personas, las fotografías, los edificios, todo esto que forma parte o sirve para
digamos, sirve como un documento para el análisis o para la construcción de esas historias locales. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Nos quedó por aquí el comentario el otro comentario de Eric, que también pues nos hace el símil un poquito con lo que planteaba también Ginsburg en principio sobre la historia anticuaria. ¿Qué podemos concluir al menos en estos dos textos que se enfocan en la escala micro con respecto a la historia regional? Y así como para cerrar. Que micro no precisamente significa pequeño, sino que partes que a menudo no son tomadas en cuenta porque no tienen una gran importancia o si se percibe, realmente juegan también un papel significativo dentro de lo que es un organismo o ente más grande, y que a menudo lo que mueve a los productores de estos saberes históricos es el mismo amor por ese territorio. Muy bien, en efecto, esta es, digamos, como una manera de conclusión o de estos dos textos, pues es en efecto que las fuentes son variadas, que la escala micro o el análisis a un nivel más pequeño no significa que no sea importante o que no merezca un análisis serio y riguroso, ¿no? También se tiene que tomar con seriedad y tiene su metodología el abordar estas escalas pequeñas. Y por otro lado, pues sí, una de las características importantes que van a influir o que pueden influir en la determinación o en la elección de los temas y de los procesos a historiar es la identificación o el nexo que se establece entre el historiador y su objeto de estudio en este tipo de escala, ¿no? Entonces, si se fijan, por ejemplo, y bueno, aquí en México, en Nuevo León, muchas veces, pues, quienes se dedican a estudiar estos espacios micros, pues son los cronistas, ¿no? Y, digamos, muchos de ellos, pues sí, están en esta metodología como de la historia anticuaria, en donde se van al documento, lo revisan, lo leen, los testimonios también de algunas personas que pues, me contaron, me dijo fulanito que pues es uno de las personas pues más longevas o que ha vivido más tiempo en el pueblo, o que le tocó vivir tal o cual circunstancia que es interesante a mi objeto de estudio. Entonces, a partir de ese tipo, se construyen ese tipo de narraciones. Sin embargo, hay otros, o bueno, digamos, este tipo de historia es importante también que se retome por historiadores para, digamos, esos textos o esos indicios que van construyendo los cronistas, pues darles esa fuerza metodológica, ¿no? Y es otro tipo de análisis y de allí pues puede detonar para el estudio o para el conocimiento no solamente, ya después no solamente de ese pueblo, sino de una región o de todo el estado o traspasar los límites territoriales, geopolíticos y explicar otros fenómenos, ¿no? Otros procesos. Entonces, y si se fijan, por ejemplo, varios de los historiadores que han empezado a hacer sus tesis recientemente han abordado fenómenos a nivel micro.
es decir, se van al estudio de la zona citrícola, a la zona de lampazos y todo el estadio de las correrías, bueno, el territorio que abarcaron las correrías indígenas durante el siglo XIX, el desarrollo de los grupos indígenas en el sur de Nuevo León y en el sur en el sur de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, porque ya no se circunscribe solamente a Nuevo León. Entonces, con el estudio de los indios janambres, entonces vemos cómo es el estudio o estas escalas micro están ayudando a formar o están integrando piezas al rompecabezas de la historia del Estado y de la región, ¿no? Y a su vez esto pues también ayuda a explicar procesos dentro de la historia nacional. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. Todavía nos quedan cuatro textos que discutir. Hay oportunidad entonces de completar los comentarios en las columnas de Van Jong, de Martínez Assad y de Manuel Miño. Y por favor también pues vayan votando por los comentarios con los que están de acuerdo. Y entonces continuaríamos con esta dinámica para la siguiente clase. Y pues espero también pues que me digan si podemos reponer una clase. ¿Ok? El foro va a estar abierto hasta pues que termine la fase para entonces ya evaluar, digamos, esa parte de la calificación o de la evaluación. Y pues recuerden que el objetivo también de ese foro pues es el diálogo, ¿no? Si bien no hay oportunidad de digamos, es otro tipo de diálogo, ¿no? Sería un diálogo como asíncrono a partir de la conversación escrita, pero digamos, este es el objetivo también de este foro. Entonces, ¿alguna duda con respecto a los pendientes? Creo que no, maestro. Creo que no, maestro. Ok. Bueno, entonces los veo la próxima clase, el viernes. Cuídense mucho y pues, aquí andamos. Que tengan un buen día. Gracias, maestra. Gracias, maestra, igualmente. Igualmente, maestro.
ダメだねダメよ